Muy buenas tardes. Quiero unirme a la bienvenida que Carlos les regaló. E igualmente, hacerles sentir bienvenidos personalmente y especialmente si usted nos visita por primera vez, le queremos también agradecer su presencia entre nosotros y de verdad que nos honra al estar aquí. Al resto de la familia en Cristo, gloria al Padre, que podemos reunirnos para adorarle y crecer en su palabra. Amén. El Dios de bendición, continuamos en nuestra serie sobre el estudio de la segunda parte de Génesis. Así que por favor puede abrir su Biblia en el capítulo 12 de Génesis. Y allí vamos a leer la segunda parte del capítulo. La semana anterior leímos los primeros 10 versículos o 9 versículos. Y hoy vamos a leer del 10 al 20. Génesis capítulo 12, 10 al 20. ¿Están allí? Muy bien. Y dice la palabra de Dios: pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se acercándose a Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, esta es su mujer, y me van a matar, pero a ti te van a dejar vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de Faraón. Entonces la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, le dio vacas, le dio asnos, le dio siervos y siervas, esclavos y esclavas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de tener a Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que tú me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que ella era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana, de manera que yo la tomé como mi esposa? Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dio órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su esposa y con todo lo que le pertenecía. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en este ratito juntos. Padre, gracias por esta tarde, por esta mañana tarde, Señor, por todo el día que nos has regalado, esta porción del día que podemos venir, Señor, como iglesia, a adorarte, a cantarte, a orarte, a crecer en tu palabra, Señor, a crecer en comunión con otros hermanos y hermanas. Señor, ponemos delante de ti este tiempo. Señor, permítenos reconocer tus verdades y ser edificados por medio de ellas, para que podamos ser alguien diferente, producto de estas verdades, siendo practicadas en nuestras vidas. En el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, te pedimos esto. Amén. Entonces, el Dios de bendición, recuerden, cuando hablamos de Dios de bendición, no de bendiciones, de bendición está queriendo decir que bendición es algo que está en su carácter. Eso viene de la bondad de Dios, el querer bendecir. Dios se presenta en la Biblia como alguien que desea bendecir a la humanidad. La mayor bendición que la Biblia explica es el Señor Jesucristo. Leímos la primera parte del llamado de Dios a Abraham a que fuera una tierra donde Él lo iba a bendecir. Y le dice y le promete una serie de promesas. Promesas sobre provisión de tierra, provisión material, provisión inclusive de fama, provisión de una bendición sobre su vida que sería Él bendición para todos los que están alrededor de Él. Al punto que traería tal bendición a través de Él y su descendencia, que esa bendición bendeciría todas las familias de la tierra. Pablo en el Nuevo Testamento
dice que esa bendición fue el Señor Jesucristo, que fue enviado, Dios enviando a su Hijo a morir por el pecado del mundo, para que el mundo, cuando acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador, como aquel que murió en la cruz por el perdón de sus pecados, el mundo, la persona, es perdonada, es salva, y Él envía su Espíritu a morar en el corazón de esa persona creyente, y ahora puede vivir ¿para qué? Para exaltar a Dios, para servir a Dios de una manera dependiente de su palabra. Sin Cristo no podemos vivir de una manera dependiente de Dios, pero con Cristo y su Espíritu en nosotros somos empoderados a poder, es decir, no al pecado y a vivir una vida que es agradable a Dios, no perfecta, pero agradable y fiel a Dios. Ese es el Dios de bendición. Sabemos que cuando dice en versículo 3 del 12, una bendición que será de bendición para todas las familias de la tierra, Cristo Jesús. Entonces ahora Abraham resulta que Dios lo llama a que vaya a la tierra que le ha provisto y le llama Canaán. Ese era un sector específico que es donde está hoy Israel. Esa era toda la sección de Palestina y él le pide que vaya allá. Entonces el primer versículo que leímos dice: pero hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto para pasar un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Entonces, cuando dice, y hubo hambre en el país y Abraham descendió, Dios lo había enviado a Canaán. Dios le dijo, vete para Canaán y yo te bendeciré. Ahora, Abraham posiblemente va y se queda y vive en Canaán, pero de pronto empieza a ver que se desaparecen las nubes, que se va la lluvia, que se empiezan a morir las siembras, que empieza a haber sequedad y viene la adversidad. Le llama hambruna, era una sequía. Pero Dios había llamado a Abraham a estar en Canaán, a vivir en Canaán. Lo que Dios quería hacer, los propósitos que Dios tenía para Abraham y por medio de Abraham era si se quedaba viviendo en Canaán. Dios no le dijo, mire, váyase para Egipto. No, le dice, váyase para Canaán y se queda en Canaán. El Dios soberano, creador de todo, que sabía que iba a haber sequía en Canaán, lo envía a vivir en Canaán. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque claramente, creo yo, de pronto viene la duda. Dios me prometió provisión, me prometió bendición, pero vea cómo está todo a mi alrededor, seco y muerto. ¿Será que nos vamos a morir de hambre? ¿Será que estamos bien aquí? ¿Será que más bien me voy para Egipto, donde todo el mundo, los vecinos están yendo para Egipto porque por el río Nilo había garantía de provisión de alimento? Él sabía cuál era el mandato, él sabía dónde lo llamó Dios. Y viene la duda. Entonces él duda si Dios realmente podía cumplir su promesa de bendición ahí en esa adversidad tan tremenda. Entonces él decide, en vez de confiar de que Dios le iba a proveer lo que necesitaba en un lugar de adverso y de gran necesidad y sequía, duda que Dios le pueda proveer allí. Entonces él sale y se va para donde Egipto, donde él sabe que hay provisión. Segunda cosa, él sabe lo peligroso que es Egipto. Los egipcios tenían una cultura de castas y ellos eran la casta más alta en toda la tierra. Y veían a los demás como castas bajas o inclusive como esclavos y los veían como inferiores. El egipcio tenía derechos, los inferiores no tenían derechos. Entonces está documentado que inclusive eran a tal grado de que los egipcios, por ejemplo, no tenían ningún problema con asesinar a alguien para quitarle, a alguien que no era un egipcio, quitarle algo a alguien que simplemente el egipcio quería. Ahora, era un pecado enorme matar a un egipcio, y lo sabemos en la historia de Moisés. Matar a un egipcio, matar a un israelita, no, un egipcio jamás, pero cualquier otra cultura no hay ningún problema. Era famoso Egipto por ser
sumamente peligroso. Y lo que tenía que ver con mujeres, o sea, era incluso peor. Donde si un hombre, un egipcio, veía algo que deseaba, lo tomaba sin importa de qué. Entonces Dios le prometió provisión en Canaán y Dios le promete también protección. Provisión donde Dios dijo que estuviera y protección donde quiera que él fuera. Entonces cuando él viene de pronto y decide ahora ir para Egipto, sabe el peligro, pero ¿a qué acude? ¿Recurre a qué? Voy a mentir. Entonces ni tenía que salir de Canaán, ni tenía que mentir. Porque Dios le había prometido no solamente provisión en Canaán, pero incluso donde quiera que fuera, le prometió ¿qué? Protección también. Entonces lo que Abraham hace es, ok, número uno, no veo comida, me voy a salir de donde Dios dice que me va a dar comida, me voy a ir allá porque allá sí la veo la comida. Número dos, llega al lugar donde no es la voluntad de Dios y ve el peligro. Entonces él decide pecar contra Dios para poder asegurarse que no haya peligro. ¿Lo ven? Poniendo su fe en provisión y en protección fuera de la voluntad de Dios. Abraham tiene dos posibilidades: poca comida, pero en la voluntad de Dios; mucha comida fuera de la voluntad de Dios. La segunda prueba fue: necesito protección, estoy en peligro. Estar en peligro, pero en obediencia a Dios, esperando que Él me proteja, o voy a asegurar que no esté en peligro y voy a pecar contra Dios. Esas dos pruebas, en realidad, creo que somos atacados y tentados con esas dos pruebas constantemente hoy en día, de igual manera. ¿Saben? Dios prueba la fe del creyente. Dios mandó a Abraham a Canaán no para probar su fe, sino para desplegar y hacer posibles sus propósitos. Lo que necesitaba era una fe obediente de confiar que aunque estuviera en un lugar árido y de poca providencia, confiara en Él, fe obediente para la provisión de Dios. Una vez que se fue para Egipto y se ve en peligro, Dios esperaba que buscara en Dios su protección, que pidiera a Dios su protección y no en estrategias o en maquinaciones que son pecaminosas para lograr algo que él de pronto quería y tenía. Dios probó su fe y Abraham falla la prueba de su fe. Dice el siguiente versículo, para ampliarle, digamos, el error de Abraham. Dice: cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer hermosa, de hermoso parecer. Sucederá cuando te vean los egipcios, dirán: esta es su esposa, y me van a matar, pero a ti te van a dejar vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. No está muy preocupado. Él tomó la decisión de ir a Egipto, lugar peligroso donde esto iba a pasar. Número uno, falta de sabiduría y falta de confiar en Dios. No vemos a Abraham orar y buscar la voluntad de Dios. No vemos a Abraham adorar a Dios y buscar de lo que él sabe sobre Dios. ¿Qué es lo que Dios se ha revelado a Abraham? ¿Cómo es Dios? ¿Qué le ha dicho? Para saber cómo tomar decisiones. No lo vemos hacer nada de eso. Al mismo tiempo, cuando viene el problema con los egipcios, él no le pide ayuda a Dios. Ayúdame, estoy en peligro, mi esposa está en peligro, por favor protégenos. Sino que él decide hacer algo que de alguna manera asegure su seguridad y la de Sarai. Pero mira su sabiduría. Le dice que mienta para que él no muera.
No para que ella no muera, sino para que él no muera. Y luego le dice, tú, en caso, vas a hacer posesión de otros, como si eso fuera bueno, la pone en riesgo, porque alguien que toma, en ese tiempo, un egipcio tomando a alguien por la fuerza, es una propiedad de esa persona. Entonces pone en riesgo el cumplimiento de la promesa de Cristo viniendo por medio de las generaciones a través de Abraham. Y lo que hace es que le pide eso a Sarai para que él no muera, poniendo a Sarai en una posición de completo riesgo, arruinando su matrimonio, arruinando las promesas de Dios, poniendo en riesgo todos los propósitos de Dios. Ahora, una vez que se llevan a Sarai, le dan un montón de riqueza, de esclavos, esclavas. Posiblemente va Agar en esas esclavas, que vamos a saber de ella más adelante, que sucedieron cosas terribles por la manera en la que él tomaba decisiones. Entonces Abraham se expone completamente al pecado, se expone a las maneras en las que el mundo alrededor suyo resuelven las cosas, y simplemente falla en su llamado a creer en Dios para provisión y protección. Déjame traer un primer principio que está activo hoy. La desobediencia es una falta de fe. La desobediencia a la palabra de Dios es falta de fe. Y cuando ignoramos la palabra de Dios y la desobedecemos, nos cuenta por pecado. Y puede decirlo así, por ignorantes. Nadie tiene excusa de que no sabe la palabra de Dios cuando la tiene allí. La tiene en todos los idiomas. La tiene en español como en 15 diferentes versiones. Es muy difícil que usted no tenga acceso a la palabra de Dios hoy. Pero volviendo a eso, hay que conocer la palabra de Dios y hay que buscar obedecer la palabra de Dios. La desobediencia, la falta de fe, de conocer, de adquirir, de obedecer y seguir la palabra de Dios y la sabiduría dada en la palabra de Dios, lo que hace es que impide las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. ¿Saben? Si Dios en su palabra puso, no toquen eso, porque eso quema, entonces lo que él hace es de que manda un mandato y lo deja escrito. No toquen ese tipo de cosas porque eso lo va a perjudicar. Si Dios tiene algo bueno para uno y Dios quiere darle eso bueno, que no lo afecte lo que es malo, manda un mandato. Y el mandato lo que busca es llevarlo a uno a practicar lo bueno que Dios tiene, a recibir lo bueno que Dios tiene para con uno. Lo que uno necesita es nada más poner fe en lo que Dios dice, en lo que Dios pide. La desobediencia impide las bendiciones de Dios, pero al mismo tiempo la obediencia promueve las bendiciones de Dios sobre tu vida. Las cosas buenas que Dios tiene para nosotros nos manda guía escrita para que podamos accesarlas. Cuando habla de bendiciones, estamos hablando de la bondad de Dios, quiere expresarla sobre nosotros, quiere movilizarla hacia nosotros, su bondad en las distintas cosas, y lo hace por medio de su palabra. La falta de fe es la que está detrás normalmente de nuestra decisión de preferir un mecanismo distinto que el que Dios tiene para una situación o ante una decisión. Entonces, ¿cuál es en sí la prueba que Abraham confrontó allí? ¿Qué es lo que Dios estaba probando? Lo que Dios estaba probando es si Abraham le creía a Dios que en un lugar árido él podía producir comida. Si en la carencia donde Dios le pidió estar y confiar, si él iba a confiar que Dios puede de la nada proveerle lo que él necesita. Esa era la prueba para él. ¿Qué decidió él? Aquí yo no veo cómo Dios me va
a traer comida, me voy a ir donde es peligroso, de donde puede haber un montón de terribles consecuencias, porque ahí sí hay comida. Dios no es capaz de cumplirme lo que me promete aquí en este lugar árido y adverso. Necesito ir a Egipto. ¿Cuál es la siguiente prueba que él sufre? Estando ya en Egipto, número 1, tengo temor de que me pase algo, tengo temor por mi vida, tengo temor por la vida de mi esposa, entonces voy a pecar contra Dios para ver si de alguna manera, más bien inclusive obtengo cosas buenas de esto y después, si es del caso, me escapo. No sabemos qué estaba en la mente de él, pero claramente pecar para que yo pueda estar seguro, en vez de suplicarle a Dios directamente, ayúdame porque estoy en peligro. Esas son las dos pruebas específicamente. ¿Cuál sería la prueba para ustedes y para mí hoy parecida a esas dos que le hizo Abraham? Bueno, si vamos a vivir las pruebas en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios, esa es la prueba hoy. Si Dios te trae adversidad, si Dios ya te está trayendo adversidad, ¿la vas a vivir en la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios? La pregunta sería para ti, para mí. Si Dios nos quiere pasarnos porque tiene un propósito por medio de adversidad, porque tiene un propósito con la adversidad, ¿cuál sería tu respuesta o la mía? No, Dios. Si quieres producir o usarme en algo, tiene que ser en la prosperidad. Y es en la prosperidad, yo hago lo que tú quieras, pero en la prosperidad, nunca en la adversidad. ¿Sabe? Hace muchos años, trabajaba en construcción. Vengo de una familia de constructores de varias generaciones. Desde mi abuelo hasta mi papá, mis tíos, toda la familia extendida, constructores y construcción, ingeniería, de todo. Tengo mi propio negocio y el Señor bendice mi negocio. Pero empiezo con trabajos pequeñitos y luego el Señor me va dando más grandes y tengo que tratar de buscar nuevos clientes y más grandes clientes, porque así puedo, de alguna manera, el proyecto más grande, la ganancia es mayor. Puedo recoger la ganancia, inclusive ya era cristiano y buscaba la provisión de otros y la bendición de otros. Pero de pronto me topo clientes que me dicen uno de los requerimientos es la cantidad la cantidad de horas que se trabajan por semana. Entonces exigían tiempo completo, doble horario en la mayoría de los mejores proyectos. Eso quiere decir gente que trabaja de la mañana, gente que trabaja en las noches, 2 turnos, y gente que trabaja lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos. Entonces, viene la prueba porque vienen los cristianos dentro de nuestra compañía y dicen, yo no quiero trabajar el domingo, yo quiero ir a la iglesia. Inclusive los católicos, yo no quiero ir a trabajar, yo quiero ir a la misa. Entonces mi cliente no me va a dar el trabajo si yo no le prometo la cantidad de horas, pero yo, que soy un creyente, que me congrego los domingos y no voy a faltar los domingos si no es para congregarme en mi iglesia, voy a poner a otros a descongregarse para que puedan producir lo que me beneficie a mí. Y de pronto empiezo a tener las peticiones directas. Patrón, no nos haga trabajar los domingos, por favor. Es el tiempo de descanso, es el único tiempo que estoy con mis hijos, es el único tiempo, es el día libre de mis hijos. Yo le trabajo desde el lunes, desde las 5 de la mañana hasta la 1 de la mañana si usted quiera, pero los domingos, por favor, respéteme. Y tengo el cliente diciéndome, no, trabajan a tiempo completo, si no, no le doy trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pregunta es, ¿voy a confiar? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Hay algún llamado que Dios ha hecho por medio de algún pasaje de la escritura revelada
que hable de qué hacer los domingos? ¿Hay algún pasaje que describa a mí dónde yo tengo que estar los domingos? ¿Y por qué a mí? Porque soy creyente. Y entonces a los demás creyentes, ¿me beneficio a mí nada más o beneficio a todos? ¿Qué estándar pongo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En quién estoy confiando? Viene la duda. Sí, pero entonces si no agarro proyectos no les puedo dar para comer, tampoco va a haber comida para mí. Entonces, ¿en quién estoy confiando? ¿Quién es el proveedor de proyectos? ¿El cliente o Dios? Y vienen esa serie de preguntas. Hasta que la respuesta estaba clara, yo la sabía. Lo único que necesitaba era confiar en Dios. Si Él es soberano, mira el título ahí abajo. Si Dios es soberano y Dios pide algo, entonces al obedecer ese algo necesitas confiar que Él es soberano sobre lo que va a pasar, tanto en provisión como en protección. Si Dios me pide a mí que le enseñe la Biblia a mis hijos, si Dios me pide a mí que durante la semana siente a mis hijos en reunión para enseñarles la palabra de Dios, ¿en quién voy a confiar en provisión? ¿En trabajar esa noche para proveer o en el que me está diciendo siéntese con sus hijos a entrenarlos en la palabra de Dios? Aunque eso implique que puedo trabajar menos, aunque eso implique que no puedo hacer lo que yo quisiera para asegurar la provisión. Esa es la prueba, un tipo de prueba en este sentido hoy. El que desobedece impide la llegada de las bendiciones de Dios. El que obedece promueve que lleguen las bendiciones del Señor. La decisión fuera clara. No voy a tomar proyectos donde me exijan que se tienen que trabajar los domingos. No voy a ir a trabajar los domingos porque es el tiempo en el que yo llevo mi familia a la iglesia. Es en donde me siento con mis hijos y mi familia y crecemos en la iglesia. Somos parte de la iglesia. Obedezco a Dios. El no menospreciar los domingos en el tiempo sagrado y precioso que Dios demanda. Hebreos 13:12. No menosprecien la congregación y la asamblea. Vayan a la iglesia. No dejen de asistir. Le doy ejemplo a mis hijos que tienen que estar en la palabra de Dios. Eso va a ser prioritario. Yo no voy a trabajar los domingos. Tampoco voy a hacer a trabajar a nadie un domingo. ¿Y qué va a pasar con la provisión? Señor, tú te vas a tener que encargar. Mateo 28 dice: vaya y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles todo lo que les he mandado a obedecer, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ahí está la promesa de bendición para ti y para mí. Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pero nuestra responsabilidad es obedecerle, haciendo discípulos desde nuestros hijos, dándoles ejemplo en casa, enseñándoles la Biblia en casa, sacando tiempos de adoración y de oración para con ellos, sobre sus cosas, sobre sus vidas, haciéndolo de manera consistente durante la semana. Y la provisión la confías en Dios y no la produces tú. No sales a producirla tú. No sales a asegurarla tú, sacrificando las cosas que te pide Dios hacer para con tu casa y tu familia. Dejas eso en las manos del Señor. ¿Saben? Pero también esto tiene que ver con muchas cosas. Señor, yo quiero tener pareja. Yo no quiero estar solo el resto de mi vida. Quiero vivir mi vida con alguien. Entonces Dios habla que tiene que ser dos personas. La Biblia refleja la sabiduría de Dios, que tienen que ser dos personas que caminan de la misma manera. Dos creyentes en Cristo, dos creyentes y promotores de lo mismo. Que un no creyente no puede estar con un creyente, no en matrimonio, no debieran de buscar casarse entre dos, un creyente y un no creyente, porque hay de común entre la luz y la oscuridad, así es como el pasaje lo pone. Pero pasan los años y me acuerdo en mi caso: Señor, yo quiero una pareja, no llega la pareja, entonces salgo a buscar la pareja, en vez de quedarme esperando hasta que sea Dios el que provee la pareja. Y
tener sexo fuera del matrimonio. ¿No es eso una clara expresión de obtener algo fuera de la voluntad de Dios? En vez de confiar de que solo o sola mi única fuente de satisfacción y gozo verdadero es Cristo Jesús. No necesito un hombre y no necesito una mujer que sean la fuente de mi gozo. Con Cristo puede ser una soltera que camina, un soltero que camina en santidad hasta que Dios traiga esa persona que tiene que ser un hombre de Dios, que tiene que ser una mujer de Dios. Un hombre de Dios se casa con una mujer de Dios para poder ejemplificar el evangelio en sus vidas y en sus relaciones. Si desobedeces, impide las bendiciones de Dios para con tu familia y tus bendiciones. Esta es una práctica de la fe. Es confiar en que Dios es soberano sobre mis necesidades y deseos, sobre las cosas que realmente importan en la vida. De esto hay muchísimos ejemplos que te podría dar aplicaciones de si voy a confiar en el Señor y su providencia en la voluntad de Dios o su protección en lo que es su voluntad, o si voy a tratar de producir esa protección o producir esa provisión. ¿Saben? Todos los papás aquí de familia, ni usted ni yo deberíamos producir más de lo que Dios quiere que produzcamos. Tenemos la responsabilidad de proveer para nuestras familias, pero no tenemos el permiso de hacer a Dios en nada. Y cuando tú desobedeces a Dios, si desobedeces a Dios en algo, llamándole porque tengo que proveer, estás volviendo un ídolo esa provisión, como que si Dios no sabe lo que necesitas para proveerte. Estarías mal dirigiendo tu casa y tu familia. Si por trabajar un montón no puedes ser el líder espiritual en la casa, no, Dios no es el que te está proveyendo esa provisión. Tu primer rol es para con Dios. Tu primer rol es para con Dios, no para contigo o tu familia. Tienes que seguir a Dios primero, papá o esposo. Tienes que seguir a Dios primero. Y para eso tienes que ser cabeza espiritual, cabeza física, presente, ser el ejemplo de un cristiano, ser el ejemplo del que lee la Biblia primero, el que se ven en la casa orando primero y dependiendo de Dios primero. Es el primer maestro de la familia, en la casa. Tú eres el que lee la Biblia, tú eres el que tiene que estar orando por tus hijos, no tu esposa, no otra persona, tú, la cabeza de la familia. Esa es la voluntad de Dios. Y confiar en Dios para su provisión es algo que Dios quiere probar tu fe. ¿En quién vas a creer? ¿En Él? ¿En su palabra y en sus mandatos? ¿O vas a creer en tu capacidad de provisión? Eso es una gran prueba y eso es un punto en la fe de un hombre. Cuando llegue y dice, primero Dios, primero mis responsabilidades para con Dios y mi familia, segundo la provisión, segundo el trabajo. ¿Usted cree que alguien va a parar la adversidad en su vida si Dios quiere probarlo con carencia económica? Nadie va a parar a Dios si quiere probarnos con carencia económica, y tus distintas estrategias de provisión no lo van a parar. La desobediencia impide la bendición de Dios. La obediencia fiel promueve las bendiciones de Dios. Mi hermano y mi hermana, promuevan las bendiciones de Dios, no las impidan. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. No debes de temer la adversidad. Abraham la temió, entró la duda y pecó contra Dios. Puso en peligro su familia. Las pruebas, cuando uno las practica en la voluntad del Señor y las vive en obediencia a la palabra de Dios, dice que producen algo, tienen un propósito.
Si el Señor te tiene en carencia, si el Señor te tiene en sufrimiento, si el Señor te tiene en adversidad, hay un propósito. No trates de resolver lo que Dios no ha resuelto todavía. Párate y espera en fe y deja a Dios ser Dios. Porque Él a través de la prueba tiene propósitos claros. Este no es un llamado a ser un irresponsable y no buscar proveer para la familia. Esto es un llamado a no salir a asegurar cosas que Dios no ha provisto. La segunda idea es clara allí. Dios permanece fiel a sus promesas a pesar de nuestra falta de fe. Dios promete provisión, Dios promete protección para aquellos que viven comisionados a ser discípulos dentro de las naciones. Mientras tú y yo, ya sean en las casas, hacemos discípulos de Cristo, de nuestros hijos, creciendo nosotros primero como discípulos para poder usar a nuestros hijos, entrenar a nuestros hijos como discípulos. Cuando estamos en esa mentalidad y con esos propósitos, Él promete estar con nosotros. Aunque le fallemos, Él no deja de ser fiel. Mira la siguiente sección, dice el versículo 14, cuando Abraham entró en los egipcios, vieron que la mujer, versículo 17, pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai la mujer. Estas plagas normalmente tenían que ver con alguna enfermedad. Y parece que le manda a Faraón, el hombre, y a su familia cierta enfermedad. No dice qué es. Pero producto de esa enfermedad, interacciona con Sarai y de alguna manera Sarai le confiesa que ella es mujer casada. Entonces Dios utiliza a Faraón, a la plaga primero, para que se haga su voluntad. Para proteger a Sarai, para proteger a Abraham, para proteger que se cumpla la promesa de la llegada de la simiente a través de la relación matrimonial de Abraham y de Sarai. Entonces, dice el versículo siguiente, dice, entonces Faraón llamó a Abraham y le dice, ¿qué es esto que has hecho? La misma pregunta que le hizo a Abraham después de pecar, ¿qué has hecho? Te he dado algo para que lo administraras de acorde de cierta manera, te he prometido algo. ¿Por qué haces esto? Esa es la pregunta, Abraham. Dice, ¿por qué no me dijiste la verdad de que ella era tu esposa? La siguiente pregunta, ¿por qué dijiste más bien, por qué me mentiste? Dijiste que era mi hermana cuando en verdad era tu esposa. Ahora pues, toma a tu esposa, vete, y le dice, fuera de Egipto. De alguna manera, Dios utilizando a Faraón para decirle, Abraham, vuélvase a Canaán y viva en obediencia a mí de acuerdo al propósito y llamado que ya le he dicho. Este es Dios diciéndole a Abraham, no más. Su confianza tiene que estar en mi palabra. Usted va donde yo lo mando y usted hace lo que yo le digo que tiene que estar haciendo. No se me ponga a asegurar, a hacer sus maquinaciones para lograr asegurar su futuro. Yo soy el que tengo en control de su futuro. Y eso es lo que lo manda a hacer de nuevo a Canaán, donde hay una sequía enorme. Se puede vivir en sequía completa y aún así subsistir. En el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo, el Señor lo envía al desierto. Estuvo allí 40 días y 40 noches y comió solamente agua. Y el diablo vino y le dijo, hey, crea en mí y hago que esas rocas se vuelvan pan para usted. Y Jesús le dice, solo en la palabra de Dios encuentro alimento. No es necesario lo que usted me está diciendo. Entonces en Canaán se podía vivir perfectamente en tiempo de sequía. Jesús fue la prueba misma. Y Él la pasó no porque fuera Dios, la pasó para ejemplo de nosotros.
que se puede pasar en adversidad confiando en la voluntad de Dios, que se puede sufrir de acorde a la voluntad de Dios sin tener que desobedecer ni asegurar cosas que Dios no ha asegurado para nosotros. Vean lo que dice 2 Timoteo 1. Dice, si somos fieles, si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a Él mismo. 2 Timoteo 2:13. Mis hermanos, si de alguna manera hoy te está enseñando el Señor que no están siendo fiel con Él en algo, ni caminando en fe obediente a Él, arrepiéntete delante del Señor y no lo hagas más. Confiésaselo al Señor. Y Él, que es fiel cuando le somos infieles, sigue bendiciéndonos para su gloria. Miren lo que dice 2 Corintios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. El creyente es una criatura nueva que puede confiar no en lo que ve, pero en confiar sin ver, sin saber cómo va a estar su futuro. Trabaja, provee, cuida, lidera, pero sin poner en riesgo los mandatos que Dios tiene para él o para con ella. Eso es lo que hace una criatura nueva. Si alguien es un creyente y declara no poder obedecer a Dios, entonces no es criatura nueva. Pero si es criatura nueva, puede seguir la voluntad de Dios y sufrir de acorde a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Tres conclusiones. Camina en fe obediente. Caminémonos, animémonos los unos a los otros a practicar una fe obediente. Cuando tú veas a un hermano o una hermana aquí en la iglesia que no está caminando en fe obediente, ora al Señor, de manera que puedas venir donde él o donde ella y invitarlo o invitarla en respeto y en humildad a que considere un texto específico. No llegues con opiniones personales, saca la Biblia y muéstrale. Y con paz y con humildad le dices, hermano y hermana, confía en su palabra, no en lo que estás haciendo. Segundo, confiemos y obedezcamos aunque sus planes no sean claros para nosotros. Aunque no podamos ver lo que está allí, lo que sepamos de la voluntad de Dios, la seguimos al pie de la letra, confiando en Él, el proveedor de todo, el que conoce todo, el que está en control soberano de todo. No tomes algo fuera de tiempo, no logres o busques algo que no tienes claro, es la voluntad de Dios. En vez, busca consejo. Antes de tomar decisiones, busca consejo. ¿Dónde en la Biblia puedo encontrar guía para esta decisión? Busca consejo de tus pastores, de tus ancianos. Busca hermanos o hermanas maduras y busca en ellos si tienes duda. Y si no tienes duda, antes de tomar una decisión, aún así pide consejo, porque podrías estar ciego ante lo que es algo bueno o malo. Enfrentemos el temor con una fe obediente. ¿Saben? Abraham claramente tuvo temor, temió por su vida y tomó decisiones basadas en el temor. El temor no es un buen consejero. El temor habla verdades que no son verdades. El temor dice cosas que no son de acorde a la completa verdad frente a Dios y sobre Dios. El temor dice, si yo no hago esto, no puedo llegar comida a mi casa. Si yo no me caso con esta, nunca voy a poder casarme en mi vida. El temor dice, jamás, no lo voy a lograr. Voy a tener que. El temor dice mitad de verdades que al final son pura mentira. Es que si no hago esto, y si no hago el otro, y si no hago allá, no vamos a poder ser felices. Los estándares de felicidad los pone Dios. No los pones tú, ni los pongo yo. Lo que Dios quiere para nosotros y nuestras familias lo establece Dios,
no lo estableces tú y no lo establezco yo. Alguien llegó, un pastor, una pareja llegó, y con esto ya cierro. Una pareja llegó en Costa Rica y se nos acercó y dijeron: hemos llegado al entendimiento después de varios años de estar estudiando los pasajes que hemos estudiado y todo, de que queremos que mi esposa deje de trabajar para que pueda ir a casa. Los dos deseamos, mi esposa desea y ella decía: yo quiero estar con mis hijos en casa mientras están pequeñitos y los podemos educar. Eso ya nos queda claro, es lo mejor. Nos adecuamos, dijo ella, hacemos los sacrificios que sean necesarios. Pero de pronto interrumpió el esposo y el esposo dijo: pastor, sinceramente yo no veo cómo lo vamos a hacer. Yo sé que es lo bueno, yo sé lo que Dios quiere. Para nosotros eso es la voluntad de Dios. Tal vez no para todas las familias, pero para nosotros que ella retorne a casa es la mejor de las opciones. Pero yo veo eso imposible. Entonces la pregunta fue: ¿por qué lo ves imposible? Y él dijo: no vamos a poder pagar la casa, no vamos a poder hacer esto, no vamos a poder hacer el otro, no vamos a poder hacer esto. Entonces, ¿dónde estaba el temor? Que las metas establecidas cuando las establecieron sin lo que ellos buscaron antes era lo mejor, que ahora ya lo podían reconocer, ¿verdad? En ese caso específico, ahora es imposible, decía él. Como que si Dios no tiene la capacidad de que tú hagas lo que está en la voluntad de Él y aún así proveerte, el problema es que tal vez no le iba a proveer a Él lo que Él quería le proveyera, o lo que Él esperaba que le proveyera, aunque Él ya reconocía, y ella también, de lo que era lo mejor. O sea, hay veces, hay situaciones donde ambos personas en el hogar tienen que trabajar. Hay situaciones donde hay mamás, papás solteros y tienen que trabajar. Pero en todos los casos, cuando Dios da sabiduría por medio de esa palabra de lo que es lo bueno, no debiéramos de basarnos y depender en nuestro discernimiento, pero en el del Señor, y confiar en Él de todo corazón. Si eso es lo bueno y tu conciencia te dice que es lo bueno, y le pides consejos a otros y confirmas de que es lo bueno, procede y obedece a Dios y confía en el Señor. No seamos como Abraham, seamos como nuestro Señor Jesucristo, que digo: ¿de qué vive el hombre si no es de la sola palabra? ¿De qué se alimenta el hombre? Y dijo: de la palabra de Dios. Ahí está su alimento y en eso Él depende. Vamos a orar.